una expectativa de crecimiento de este año alrededor de 3.5, donde básicamente es jalado por dos cosas, ¿no? Por estos megaproyectos mineros que todo el año van a dar noticias agradables, ¿no? Y los megaproyectos públicos, que son estas grandes obras de infraestructura pública, como por ejemplo la línea 2 del metro, que dan sustento también a un crecimiento por lo menos de 3% en el año, y a eso que suma, perdón, de 2% en el año, que hay que sumarle ya cierta reactivación que esperamos más adelante, ¿no? Muchas gracias, Elmer Huerta, economista de Macroconsult. Elmer Cuba, dicho Huerta, Elmer Cuba. 5 años más al frente del Fondo Monetario Internacional tendrá Christine Lagarde. Esa es su responsabilidad. Madame Lagarde ha sido nuevamente elegida y tendrá que enfrentar un inquietante panorama económico mundial. Segundo mandato como director gerente del Fondo Monetario Internacional. Este periodo comenzará el 5 de julio. Lagarde se aseguró un segundo término cuando las nominaciones cerraron a mediados de este mes, sin rivales. La actual directora de esta entidad financiera internacional asumió el cargo por primera vez en 2011. Desde entonces, algunas de sus tareas fueron supervisar un alivio de las crisis de la deuda soberana de Europa e implementar cambios para dar mayor influencia en el fondo a los mercados emergentes como China y Brasil. En una breve conferencia de prensa después de la votación, Lagarde dijo que el FMI seguirá vigilando las turbulencias en la economía china como transiciones de Beijing a una mayor transparencia en sus políticas económicas. Bueno, a Madame Lagarde mucho se le preguntó antes de esta reelección el Fondo Monetario Internacional si tenía intención de ser presidenta de Francia, porque fue voceada, es una figura importante en su país, ha sido ministra, también es parte de la derecha, se lo ha preguntado en varias ocasiones, también le hice la pregunta cuando estuvo aquí, pero ella lo rechazaba tajantemente, ¿no? Decía que le gusta mucho el trabajo que estaba haciendo, decía, y de hecho, bueno, ha sido reelegida, además, con un perfil muy interesante, ¿no? De una mujer a cargo de una institución como el Fondo Monetario Internacional. También le pregunté hasta qué punto este interés por las diferencias en las remuneraciones, por ejemplo, las desigualdades en el mercado entre hombres y mujeres que asume el fondo como suyo, el tema tenía que ver con una mujer esté a cargo. Me dijo, bueno, si mi presencia significa eso, en buena hora, ¿no? Sí, no sé qué tan importante sea para un individuo, una persona, cambiar, pues, ser cabeza de un organismo internacional como el Fondo Monetario a entrar a las vicisitudes de la política del día a día francesa, ¿no? Además, porque ella representa a un sector de la política francesa ubicado a la derecha de la política francesa, que en este momento está dominado por Sarkozy, en una fractura muy fuerte entre dos partidos y una extrema derecha que también se desarrolla, y no creo que ella quiera participar de este tipo de vicisitudes de la política de dicho país. Ahora, con respecto a ella en el Fondo Monetario, un referente de la importancia que adquirió ella en dicho organismo es que prácticamente no ha tenido candidato, no ha tenido oposición, o sea, ha corrido sola la carrera y ha ganado más con un alto porcentaje de votación, y además reconociendo una serie de virtudes y de logros, digamos, que es lo más importante. Logros que pasan por la reputación del Fondo Monetario, por reputación que no solamente es el fortalecimiento de un Fondo Monetario que hasta hace pocos años era muy cuestionado frente a las continuas crisis económicas que ha vivido el mundo en las últimas 2 décadas, sino también ese nivel de autocrítica que ella misma ha mostrado, una autocrítica que también ha demostrado las falencias del fondo. En alguna ocasión llegó a decir que el fondo tuvo errores en Grecia, y también, pues, el hecho de haber incorporado temas que antes no se discutían en el fondo, que eran más bien temas antimercado, digamos, sociales, desigualdad, y por ejemplo, en la última cumbre de gobernadores en Lima, la desigualdad fue un tema top, fue uno de los principales en los debates, como el medio ambiente. Y eso es importante. Ahora, la crítica también existe y creo que también es válida, ya que muchos esperaban, luego de la crisis del 2008 y las continuas crisis, que el Fondo Monetario encabece, pues, como lo dice Stiglitz, él es uno de los grandes garantes del orden económico global, encabece algunas reformas al orden económico, al mercado global, y la verdad es que el Fondo Monetario no ha hecho mucho en esa materia. Hay un mismo paradigma, que es el paradigma, pues, liberal, una misma manera de entender la economía, que es siempre el mercado, pues, por sobre todas las cosas, y sobre esto no ha habido muchos cambios, digamos, sobre todo frente a los desastres que hemos visto económicos en los últimos años. Así que esta es la parte negativa, digamos, de la parte crítica de lo que puede ser aún, pues, su dirección al mando del Fondo Monetario Internacional. También resaltar que asumió el mando del Fondo Monetario Internacional cuando estaba inmerso en un escándalo sexual político muy fuerte. Claro, por la conducta de Dominique Strauss-Kahn, y también le tocó
y asumirlo después de la gran recesión, ¿no? Que se une ya también nuevamente ir al tema feminista. Si hubieran sido Lehman Sisters y no Lehman Brothers, o sea, si hubiera sido cambiado el nombre de esta institución financiera por Hermanas Lehman y no Hermanos, quizás no se hubiera dado esa gran recesión. Acordémonos que la crítica del Fondo Monetario era no solamente por las crisis, sino inclusive por las recomendaciones que daban. Muchas veces en el escenario argentino o el sudeste asiático la crítica es que lo que recomendó no necesariamente fue lo mejor. Es más el poco nivel de accionar que pudo tener el Fondo Monetario frente a Estados Unidos, cuando ahí fue de ahí emergió, ahí se generó la crisis. Esas críticas han llevado a que en el mundo se creen bancos paralelos, como el Banco de la ASEAN, como el Banco de los BRICS, que cuestionan justamente el papel del Fondo Monetario. Y todo frente a eso, digamos que el Fondo Monetario ha podido hacer frente. Y eso, de alguna manera, se le reconoce al Christine Lagarde. Además, también los símbolos, ¿no? Vino al Perú, fue a Machu Picchu, una cosa que también es importante en instituciones que a veces se les piensa tan distantes y lejanas, ¿no? Una pausa, no, vamos al tema de Bolivia, aprobar o rechazar la reforma constitucional. Esa es la decisión que deberán tomar los bolivianos este domingo en una consulta en la que el presidente Evo Morales espera la aprobación a la modificación de la Constitución. Esto le permitiría postular a una cuarta reelección en los comicios presidenciales de fines del 2009, pero un malabarismo jurídico sostiene que esta no sería una cuarta reelección. Para esa consulta, Morales se presenta con sus logros económicos como garantía de su gestión, entre los que destacan la venta de gas, que ha generado importantes ganancias a Bolivia, el aumento de salarios y también el aumento del consumo interno. La gestión de Evo Morales es reconocida por algunos especialistas como la década dorada. Sin embargo, sus detractores señalan que aún continúa la dependencia, la extracción y la venta de recursos naturales, con gastos que no han sido bien orientados y el despilfarro que podría arrastrar a Bolivia a convertirse en la siguiente Venezuela, aunque la situación no está en ese punto, Oscar, ¿no? Creo que será muy exagerado decir, y aunque algunos sectores críticos en Bolivia sí dicen que ese podría ser el futuro de Bolivia, los indicadores, por lo menos los indicadores en PBI, en PBI per cápita, en aumento de reservas, en responsabilidad fiscal, pues son totalmente distintos a los que vemos en esos últimos años en Venezuela. Así que, o sea, ciertamente hay un problema en Bolivia. Creo que el problema de todos los países de la región es que no hemos podido salir de ser dependientes de los commodities o de las materias primas. No hemos logrado, y aunque Bolivia ha hecho un intento con industrias importantes que se han generado en los últimos años, no ha dejado de ser un dependiente, y tanto así que en estos últimos años ha tenido que pedir recursos y préstamos a China para cubrir justamente la reducción de los ingresos por parte del gas que va a sufrir este y el próximo año. Así que Bolivia no es un caso distinto a la región, pero de ahí a compararlo con Venezuela. Ahora, hay un tema sumamente importante. Algunas veces se resalta mucho el tema económico en el exterior, pero en el interior hay un tema muy importante que son los derechos sociales. Creo que en este momento hay una transformación social de tal manera que en este momento en Bolivia ser indio, por ejemplo, no es un déficit. Ser indio inclusive puede ser un elemento a favor. Hablar quechua en Bolivia puede ser un elemento, o aymara, puede ser un elemento en favor para acceder a cargos públicos. Había una reconfiguración de lo que son las relaciones sociales y una revaloración del papel del indio, del indígena, en un país pues con muchas fracturas, muy parecido a otros países de la región. Así que esos son logros sociales que también hay que reconocer al gobierno Morales en estos varios años de gobierno, casi una década de gobierno, y que creo que van a ser fundamentales en lo que va a ser la elección de este domingo. Han salido hace unos días algunas encuestas que señalaban que el no estaba superando. Hay que leer bien las encuestas, porque hace una semana yo leí una encuesta donde estaban más o menos empatados, y lo hablamos la semana pasada en el programa, y estas encuestas decían lo contrario, que más bien que la oposición iba ganando. Pero cuando uno lee las encuestas, estas eran básicamente urbanas en 6 ciudades, así que no reflejan el voto rural, que es mayoritariamente a favor de la propuesta de Evo Morales. Así que hay que tener más cuidado en este tipo de encuestas, que algunas no reflejan toda la realidad en un país tan diverso como el boliviano. Bueno, y también que ha ganado elecciones por abrumadora mayoría Evo Morales. Y hace poco, y muy poco tiempo, y estoy convencido que su popularidad no está en los niveles ni de Maduro, ni de Kirchner antes de salir del gobierno. Es más, Kirchner también puede ser cuestionable, que con alta popularidad, pero en el caso de Morales tiene una popularidad bastante alta que supera el 50%, que a nivel regional, en un contexto de crisis, creo que muchos presidentes ya quisieran tener esa popularidad. Lo que se teme es que pueda perder el Alto, uno de esos bastiones. Habría que ver eso. Vamos ahora sí a una pausa y volvemos. Milicias kurdas reivindican el atentado en Ankara.